Bienvenido a Logística de las Cosas. Eval Heinzen. Cristian Álvarez. Ewald Heinzen. Joan Durán. Bienvenido a la visita. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una visita muy especial, Joan Durán, que nos va a dar una cátedra de logística. Eso De manejo de perecederos. Exactamente. Está complicado. El tema de hoy es la logística. ¿Cuánto SKU Sí. tú puedes manejar al mismo tiempo? Ese no es el tema, pero es una de las cosas que vamos a hablar. Anda por ahí la cosa. Primero quisiéramos que se presente, que nos diga, que le Danos diga a un nuestro poquito de público. background tuyo. Sí, Bueno, sí. Bueno, básicamente mi nombre es Joan Durán. Ya tengo aproximadamente unos 22 años en el área de logística, en la cadena de supermercados, Centro Cuesta Nacional, específicamente en el almacén de perecederos. Y de ahí hemos ido incursionando en pasamos por diferentes áreas de ferretería, textil incluso. O sea que tenemos, vamos a decir humildemente, una poca experiencia que pueda ayudarnos y enriquecer el conocimiento de todo. Ya lo oyeron. Traemos hoy el punto de vista de un cliente en los esquemas logísticos. Sí, queremos saber. Hemos hablado tanto de lo que nosotros ofrecemos. Ahora vamos a ver la perspectiva de un cliente. Bueno, digan ustedes. Bueno, ¿cómo es el proceso de logística? Así, como desde el principio, desde un suplidor hasta que llega a la góndola, cuando tú tienes, ¿cuánto fue que tú mencionaste? 10,000 SKU. De alimentos prácticamente sí, como 10 en total, alimentos. ¿Cómo es? O sea, porque realmente uno lo ve muy fácil viendo de que el carrito, el que sí o qué. Pero Antes que todo, para la gente que no son muy dicha en lo que es el tema de logística, expliquemos lo que es un SKU. ¿No creen? Un SKU es la unidad mínima de un producto, la unidad medible mínima de un producto. Exacto. Por ejemplo, si voy a comprar galletas, yo tengo la caja de galletas. Dentro de la caja de galletas yo tengo diferentes tipos de galletas, diferentes tamaños y también diferentes unidades. Entonces un SKU es lo mínimo que va a pasar por el mostrador. Exacto. Exactamente. Es una unidad mínima de manejo, vamos a decirlo así, Sí. en el cual dentro de la logística tiene su huella, tiene sus parámetros. Ahí está lo que es el volumen, están los códigos de barra, la descripción del producto, todos los parámetros que se utilizan dentro de la logística para manejar de manera efectiva su producto. Entonces, como ya sabemos lo que es un SKU, ya entonces podemos proceder con la Exacto. pregunta. Sí, ¿cuáles serían los pasos y cómo sería el proceso desde el productor, o sea, hasta la góndola a nivel general, cuando tú manejas 10,000 SKU? Solamente con el hecho de ya, por ejemplo, hablar de una sola referencia de por sí es complejo, porque previo a todo esto hay un diseño de producto, demanda de un cliente, hay unos parámetros de negociaciones, de esquema de entrega y todo eso que se tiene que considerar para poder realizar lo que es una entrega efectiva de un producto a un cliente. El cliente espera un producto ya terminado, con unas expectativas ya concretas, que ese productor, vamos a decirlo así, que fue el que lo manejó, cumplió con esa expectativa. O sea que en ese proceso de negociación cliente-productor tiene que haber unos parámetros bien definidos para que al final se logre lo que el cliente desee. O sea, que tú me vienes, me interpreto de que esa cadena ni siquiera empieza en logística, empieza en marketing, identificando qué es lo que yo voy a poner en la góndola. Exactamente. O sea que hay que considerar toda esa parte de estrategia del negocio, tiene que considerarse, por ejemplo, y cuando ya tú tienes un segmento de productos que tú te vas a enfocar a un cliente, tú tienes entonces ya un grupo de productos que va a comercializar con una serie de parámetros que tienen unos requisitos, como es el caso de los productos de perecederos, que muchos de ellos requieren su refrigeración en la cadena de abastecimiento. Entonces, es importante que esos parámetros queden bien definidos, porque, por ejemplo, tú tienes productores que, hey, voy a arrancar a producir pitahaya, pero la pitahaya, por ejemplo, que es un producto, una fruta, si tú no la refrigeras en toda la cadena de abastecimiento, el producto se te va a perder, vas a tener merma. Entonces, hay criterios que considerar que son vitales en el manejo de esos productos perecederos en la cadena de abastecimiento. Que en nuestro caso, en República Dominicana, es muy difícil
A veces tú conseguís, por ejemplo, que como tú ves que bajan de Constanza los camiones llenos de tallota, llenos de berenjena, aunque estamos acostumbrados a hacerlo, realmente el producto requiere una refrigeración, requiere un mejor manejo para que el cliente final reciba un producto mucho mejor. A veces tú ves el producto deshidratado, ves un producto mayugado, que no es lo ideal, pero sin embargo es lo que el mercado está hoy en día ofreciendo en muchos de los casos. Y ahí entramos nosotros como cadena de supermercado, donde establecemos parámetros de calidad y se establecen límites. O sea, tú, por ejemplo, yo empecé a producir pitahaya y tú vienes y me dices, mira, yo te voy a comprar la pitahaya que cumpla con esto. Si no, no te la compro. Exactamente. Entonces, imagínate que él llegó en el caso de usted, llega a un almacén central de distribución. Sí. Y después que se redistribuye Exactamente. a los diferentes puntos de venta, vamos a decirlo así, a los diferentes supermercados. Y que llega y no llega con las especificaciones. Tú se lo devuelves ahí, se hace un crédito. ¿Cómo? Es que, mira, eso es lo que te decía al principio. O sea, tiene que haber, dentro de esa mesa de negociación, tiene que haber parámetros que se definan desde un inicio. Porque si cuando el proveedor, por ejemplo, entrega al centro de distribución la mercancía y no cumple con un parámetro, si tú consideraste comprar 1000 cajas de pitahaya, pero el consumo tuyo diario de tu tienda son 100 libras por tienda, 100 libras por todo el formato de negocio, tú estás esperando que esas 1000 cajas te duren a ti X días en tu inventario. Porque tú haces una compra por economía de escala y tienes un mejor precio, obviamente tienes un margen de negociación mucho mejor. Pero en este caso, tú recibes un producto que no te va a durar una semana, te va a durar quizá un día, porque ya llegó con un nivel de maduración muy avanzado porque el productor no le dio un manejo adecuado. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cómo ustedes manejan el caso de la logística inversa en esos casos? Ahí es todavía un poco más complejo porque, por ejemplo, no solamente nuestra cadena de supermercados, sino cualquier negocio que establezca manejar esos tipos de productos, hablar de logística inversa es agregar, es restarle valor, porque al final muchas veces tú estás optando en devolver una mercancía que quizás no te paga el costo que tiene tú refrigerarlo en el retorno de todas tus tiendas que tienes distribuidas a nivel geográfico. En ese caso, entonces, simplemente se desecha, se quema. Exactamente. En esos puntos tú tienes ya que descartarlo. Para que entendamos un poquito, logística inversa se trata de cuando uno devuelve un producto o cuando el punto de venta se le daña un producto, vamos a decir que hay que devolverlo. Ahí hay diferentes variables. Sí, hay diferentes variables. Ese es el costo más alto que tiene Amazon, por ejemplo. Efectivamente. Por ejemplo. Así, porque uno tiene que, o sea, uno como garante de la logística, tomando el ejemplo de Amazon, tiene que garantizar no solo el que llegue, sino en caso de que haya un problema, el que regrese. Claro. Correcto. Entonces, a veces sale más barato tú decirle, quédate con el producto y yo te mando otro. Así es. Tú sabes que en estos días me pasó algo donde yo pedí algo en AliExpress y me resultó muy chistoso. El hecho de que el chinito me dijo, quédate con el producto, yo te mando otro. Y a mí me pasó algo parecido. Era algo que costaba como 10 o 15 dólares. Sí, era algo barato. Era algo sencillo. Y así mismo me pasó a mí. Yo lo probé, viejo, esto no me funciona. No te preocupes, yo te mando otro. ¿Y qué hago con este? Quédatelo. Es que imagínate, si los fletes de marítimo están en $10,000 y el flete aéreo cualquier libra se va por los $30, $40, un artículo que va a valer $1 al final. Claro. Lo chulo fue que tampoco funcionó el segundo. Ahí es grave. Tampoco funcionó el otro. Bueno. Mire, y que ahorita detrás de cámara estábamos hablando del código Julia. ¿Qué se trata? Yo me quedé curioso con eso. ¿Qué se trata el código Julia? Bueno, eso va relacionado con... No, que antes de cambiar de tema, yo tenía una última pregunta para Joan, si me permiten. Dale. Gracias. Entonces, tú mencionas que tú tienes X cantidad de 1000 SKU. O sea, que ustedes tienen un estándar de recibir prácticamente diferente para cada uno. Sí, cada uno tiene vamos a decir, una ficha técnica que de una forma u otra, previo al proceso de negociación, ya está estipulado de cómo tiene que llegar. Sí, y entonces con eso, ya a la hora de recibirlo, ustedes saben si cumple o no. Exactamente. Pero ustedes literalmente tienen un procedimiento para recibir para cada uno de los SKUs. Sí. O sea, sí. Okay. ¿Y quién? Todo el mundo tiene que saber todo eso. O sea, tú tienes un almacén, un puerto de descarga.
todo el mundo tiene que saber cuáles son las características de recibir cada uno de esos SKUs. Lo que pasa es que todo el personal tiene que tener algo por eso. Lo que pasa es que ya tú simplificas, o sea, tú tienes que hacer lo complejo simple. Okay. Si lo haces difícil es inmanejable. Tienes que simplificarlo. ¿Cómo lo simplificamos en muchos casos? Entonces tú agrupas. Tú dices, ok, vamos a crear una ficha técnica. Que tiene las mismas condiciones. Exactamente. Esas características similares entre esos grupos de productos, tú dices, ok, los rangos de manejo van a ser, si vamos a definir, por ejemplo, un caso... cebolla. Te lo voy a poner más sencillo. El ajo es más delicado que la cebolla. Te lo voy a poner más sencillo. Un producto industrializado, una lata, que debe llegar con 45 días mínimo. Ok, decimos que todo lo que es lata debe tener 45 días mínimo. Entonces ahí agrupamos esos tipos de productos. Cuando habla de 45 días mínimo, 45 días mínimo para vencimiento. Exacto, por ejemplo. Puedes poner un caso. Porque las latas solamente tienen vida útiles más largas. Exactamente. Sí, por eso la pregunta. O sea, yo siempre miro la fecha de vencimiento y a veces tienen años. Por eso esa es la pregunta. Bueno, tú mencionabas el código juliano, que hablábamos ahorita. Ahora sí. Ahora sí. En ese caso, los códigos julianos, tú ibas a decir algo, Eduardo. No, sigue. Que básicamente, o sea, dentro de lo que tengo en mi experiencia y lo que he ido conociendo, o sea, hemos tenido que investigar mucho porque no nos preparamos para esto. O sea, hay cosas que se van aprendiendo en el camino y esa fue una de ellas, que en el tiempo, en la logística, tú no tienes un librito que te dice, mira, el productor de producto congelado te va a manejar a ti código juliano. Hey, pero ¿y cuáles son esos tipos de código juliano? Hay criterios diferentes para cada uno y eso abre un abanico de condiciones de manejo en los productos congelados que hace más difícil. Que viendo desde el punto de vista de como cliente, o sea, yo que voy como un cliente al supermercado a comprar, por ejemplo, si por casualidad de la vida yo no tuviera ese conocimiento, yo no supiera decirte qué significan esos 5 dígitos que tiene el producto en la impresión del empaque. Que te pueden hacer referencia al año y a las semanas del año. O te pueden hacer referencia al año o a los días del año. Tú no sabes. Yo estoy oscuro. ¿Qué significa código juliano? O sea, es el código que te dice la fabricación del producto, te dice la fecha de vencimiento, te dice las condiciones del producto óptimas para mantenerlo, básicamente. Yo estoy preocupado por dos cosas. Número uno, yo no sabía que tiene un número de 5 dígitos. No. Es que ese es un problema. Y lo segundo es que voy a tener que fijarme. Ese es un problema en la categoría y aquellos especialmente que procesan productos congelados, porque tú puedes tener, como tú no tienes un criterio único definido para ese tipo de código, muchas veces el cliente no sabe. Entonces tiene que auxiliarse en la tienda para poder saber que si el cliente que se fija, claro está. Porque hay clientes a veces que no se fijan. Pero el que se fija, la mayoría no nos fijamos. La mayoría no nos fijamos. Yo sí leo todo. No, yo no tengo tiempo para eso. Yo siempre he leído todo. En todos los productos que yo voy a comprar, yo lo volteo y leo todos los ingredientes. Pero el tema es que esa vaina tiene un... A mí me pelea mi esposa porque duro 2 horas en el supermercado. Porque no, es que tú tienes que tener el calendario juliano que hace a referencia... el calendario también. Sí. No, es que es un calendario. Sí, es un calendario. Es un calendario, el calendario juliano. Entonces te hace referencia al año y a los días en el año. O a la semana en el año. Entonces, el productor te asocia ese código siempre con la fecha de empaque o de producción del producto para que tú determines a partir de ese código la caducidad. Ejemplo, en los productos congelados, que es donde más se utiliza, le ponen una nomenclatura de prácticamente o 18 meses o 2 años en los productos congelados. Especialmente, por ejemplo, pescadería, que es donde más se utiliza, congelada, que ya viene con ese código. Bueno, yo no miro nada de eso. Ahora te voy a decir cuál es el concepto. O sea, porque, o sea, tú vas... nosotros vivimos una vida tan rápida que tú descansas, como muchas cosas, en el sitio donde tú vas a comprar. Y realmente yo asumo que todo esto que ustedes están diciendo, el centro al que yo voy a comprar lo toma en cuenta. Claro. Entonces, yo nada más miro, por ejemplo, si es algo que yo sé que es de corta duración o si es algo que yo no mirar la fecha de caducidad me puede matar. Pero después el resto, o sea,
Estamos hablando ahora de fecha de vencimiento, estamos hablando del código Julián. En el caso de los pescados y los mariscos, que son productos que aun cuando tú lo llevas a congelación, la expiración continúa, Claro. porque son animales de sangre fría. Claro, claro. ¿Cómo ustedes manejan esa hermenéutica en cuanto a la logística y evitar los vencimientos y qué condiciones ustedes tienen que mantener en cuanto a la recepción y cómo manejan eso? La ventaja en el caso, por ejemplo, de los pescados es que la ventaja en el sentido de que tú tienes una demanda alta, pero tú no tienes una oferta que complemente quizás la demanda y eso ayuda a tú tener una mejor rotación. Esa es la realidad de nuestro mercado ahora mismo a nivel de muchos productos de pescadería, mariscos y algunos otros crustáceos, que te permite tú tener una buena rotación. Eso es, ustedes buscan que se mantenga así, ustedes tratan de llevarlo o es simplemente las condiciones del mercado que han llevado que sea así. Por ejemplo, la pesca nacional ya de hace muchos años se ha visto muy afectada por el trato que los mismos pescadores cuando van a alta mar abusan del mercado. Entonces, tú ves que dentro de un tipo de tramoya, que es un tipo de herramienta que se utiliza para la pesca, pues arrastra todo lo que esté en el arrecife o en la Yo lo he visto eso. Entonces, ¿eso qué hace? Eso te va matando todo el ecosistema que hay y tú no tienes en el futuro nada asegurado. Entonces, acabamos con todo prácticamente. Entonces, tú ves que ahora nos metemos a comprar productos de China, de Vietnam, y India. lamentablemente es por eso. Entonces, nosotros no hemos cuidado mucho lo que es la fauna nuestra. O sea, es un caso. Nosotros importamos langosta de India y aquí hay langosta. Lamentablemente. Bueno, Pero eso es un asunto de cultura que tenemos que trabajar. Es una de nuestras realidades. Sí. O sea, Claro. yo creo que lo he mencionado, que yo tengo un amigo francés que él siempre me decía, ¿por qué ustedes viven en una isla y el pescado es tan caro? Lo tiene que decir con el acento francés. Y él, pero lo decía, o sea, me decía, el pescado es más caro que allá. Sí. Y yo, el costo debería hacer la diferencia. Él decía, yo no entiendo cómo el pollo es más barato que el pescado aquí. Bueno, Y es una realidad que nosotros Sí. vivimos. eso es así. Bueno, tocaste una fibra importante ahora mismo en El el mercado. pollo. El pollo. El pollo. Sí. Eso con lo de la libra 50 pesos. Bueno. Bueno, pero Importante Ya eso. que tú mencionaste ese, y perdóname, Cristian, ¿cómo ustedes manejan el tema con el INESPRE ahora? ¿A ustedes le mandan el pollo? ¿Se lo subsidian? O sea, ¿hay algún manejo ustedes en el almacén tienen que apoya ese tema del precio del INESPRE 2 veces a la semana? ¿Hay algún...? No, nosotros no. Yo creo que es un tema general con todos los supermercados, con todas las cadenas de supermercados que manejó el gobierno. Y creo que lo agruparon como un grupo, una canasta, prácticamente. Y dentro de eso incluyeron, por ejemplo, pollo, salami. Eso Sí, pero sigue funcionando. La pregunta Sí, mía era, funciona, si a funciona. Lo que ustedes pasa- le mandan el pollo o es un tema más de costo, es un tema más financiero, contar. O sea, ustedes le llevaban el pollo por parte del Estado, ¿no? Yo creo que cada formato, cada negocio importa y en base a la disponibilidad de su inventario, ellos responden a la demanda que puedan tener en el caso específico de esa demanda. Sí, porque mi pregunta siempre fue también, o sea, y aquí no es hablando mal de nadie, pero todos sabemos que el sector público no es tan cuidadoso Sí. con las normas como el sector privado. Entonces, una pregunta mía siempre fue, si lo están vendiendo a ese precio, ¿quién es que lo está vendiendo? ¿Es el gobierno que provee el pollo o es simplemente el precio? No. Y cómo ustedes, si han tenido que manejar el caso, cómo se estuvieran manejando con el tema en caso de que el gobierno le esté supliendo ese tipo de tema del pollo, pero claramente no es el caso. No es el caso. La mercancía, cada quien en los negocios tiene su inventario y en base a eso responden a la demanda. O sea que no hay una interacción entre INESPRE y los supermercados. Ok, ahora otra pregunta, y este tema quizás le llama un poco más la atención a los fanáticos de cripto.
Hace mucho yo estuve leyendo del tema de blockchain. En GCCA lo vimos. Exacto, en GCCA creo que también lo mencionamos. De por cierto, Joan fue a GCCA ahora en México. Pero Sí. muy bien. Sí, muy bien. excelente. Dábamos la mela de Atlanta. Eso me dijo Edward. Excelentes relaciones comerciales que se hacen No, pero ahí, mucha experiencia. Me imagino por donde tú vas. Y ya nosotros acordamos con él que vamos a tener un capítulo específico de blockchain en la logística. Okay, De alimento. Borra este pedacito. No, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ese es el cliffhanger. Ese es el cliffhanger. No, déjalo ahí porque Es el ya ahí cliffhanger. nosotros, ya todo el mundo va a estar esperando a que nosotros le demos... Ese campeón, ese me gustó mucho. Sí. Bueno, yo creo que ha sido todo por hoy. No sé si tienen algún otro comentario. No, algún mensaje que quisiera dar Joan a sus seguidores. No, por Dios, ¿qué pasa? No, y gracias. Primero a ustedes, gracias por la invitación, que creo que le decía a ustedes, pues es necesario que sigamos desarrollando este tipo de plataforma y de contenido para el área logística que está en necesidad, entiendo yo. Bueno, pues entonces por mi parte se despide Cristian Álvarez. Eval Heinzen. Ewald Heinzen. Joan Durán. Nos vemos en la próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.